Escucha con atención. Lo que ves acá no es simplemente un paper académico, es también la biografía de un hombre, pero por sobre todas las cosas es un eslabón en la larguísima tradición humana de la talla lítica, una de las tecnologías más antiguas y eficaces concebidas por nuestro género, hace millones de años. Habla de una tecnología diseñada para satisfacer múltiples necesidades, situadas y bajo criterios estéticos particulares en cada rincón del mundo. En el territorio que luego pasó a ser Argentina, su uso cotidiano se extendió con absoluta soberanía desde hace 40.000 años hasta hace los albores del siglo XX. Fue recién entonces cuando la industria, el comercio y esa red de relaciones hiperdependientes al mercado en la que vivimos, la relegaron al olvido. Pero el silencio no fue definitivo. A finales de la década de 1970, un arqueólogo empezó a revitalizar este conocimiento mediante un abordaje tan riguroso como visceral, la arqueología experimental. Me refiero a Hugo Nami. Hasta la década de 1970, la experimentación arqueológica y concretamente las técnicas de trabajo con materia prima lítica eran prácticamente inexistentes en la investigación argentina. El desarrollo sistemático de su praxis y sus fundamentos teóricos recién comienzan a brotar al marchitarse la última dictadura cívico-militar a principios de la década de 1980. Por supuesto, no se niegan las experiencias aisladas como las de Ameghino a principios del siglo XX, pero en aquel entonces nada era concreto y mucho menos respecto a la tecnología a la que hace referencia este documento. Los arqueólogos de la época interpretaban, elucubraban, pero lo hacían con profunda distancia. No había un acercamiento real, táctico, a los restos de piedra tallada, picada o pulida. Es la gran paradoja. Subestiman una de las evidencias que mejor se conservan en el registro arqueológico. La describían, pero no sabían cómo dialogar con ellas a través de las manos. Fue en el año 1979, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Hugo Nami se acercó por primera vez a las rocas en la cátedra de Ergología y Tecnología, dictada por Asquero y Aguerre. Ese momento fue un disparador que lo llevó a recabar todo tipo de fuentes, a buscar en bibliotecas, consultar a conocidos de otros países, devorar cada texto donde se describiesen las técnicas del procesamiento lítico. Con la práctica, con la ejercitación real, las teorías de la época comenzaron a hacer agua. La realidad chocaba de frente con las tipologías, que eran terriblemente ingenuas, simplistas, incluso peyorativas. Seguían una lógica evolutiva absolutamente lineal, de lo simple a lo complejo, de lo primitivo a lo desarrollado. Y todo eso simplemente por la morfología de los artefactos. No había un acercamiento táctico alguno.
En ese contexto, con ese choque de paradigmas, fue que un colega, Jorge Rodríguez, le proporcionó el concepto clave, arqueología experimental. Le facilitó un libro de Coles de 1973, un manual de referencia en aquellos años. Y ahí la puerta se abrió. Nami descubrió un libro fundamental, el Handbook of Aboriginal American Antiquities de 1919, escrito por William Holmes. Ahí estaba todo, técnicas de trabajo lítico fundamentadas etnográficamente, cómo producir artefactos bifaciales, estos que son tallados por ambas caras, puntas de proyectil, en un enorme cúmulo de información vital que sin embargo la ciencia argentina parecía haber olvidado por completo o nunca haber conocido. Entre las fuentes que mencionaba Holmes, destacaba una historia, la de Ishi, el último yaqui de California. Ishi nunca pronunció su propio nombre porque era un tabú cultural, así que lo conocemos simplemente por la palabra que significa hombre. No quedaba nadie de su gente que pudiera presentarlo. En 1911, tras la muerte de su familia, deambuló solo hasta Orville, donde terminó acorralado por perros. La policía lo retuvo en la cárcel y dio aviso al antropólogo Alfred Kroeber, quien, digámoslo elegantemente, lo alojó en el Museo de Antropología de la Universidad de California. A partir de allí, la tragedia se volvió ciencia. Inmediatamente comenzaron a estudiarlo, sus costumbres, su idioma, sus técnicas para fabricar puntas de proyectil, el uso del arco y las flechas. Y terminó sus días convertido en una exhibición viviente dentro del museo. Exactamente lo mismo que ocurrió en Argentina, luego del genocidio patagónico, a personas como el cacique Nacayal, cuyos restos terminaron en el Museo de La Plata. Ahora, en Europa, el conocimiento tenía otro origen. La información no fue provista por originarios despojados de su territorio, sino por trabajadores proletarios especializados. Eran los productores de láminas líticas, usadas para lograr la chispa explosiva en los fusiles antiguos, gente que entendía de física aplicada a la piedra. Historiadores como Mortillet, cerca de 1910, tuvieron la visión de documentar esos procesos técnicos con ilustraciones precisas. Dos caminos diferentes, un mismo resultado, el conocimiento de cómo golpear una piedra para que funcione para múltiples propósitos. Una verdad que en nuestros territorios se omitía por completo. El primer artículo contemporáneo que Nami leyó y que realmente le impactó fue de Don Crabtree. Trabajaba sobre la réplica de hojas mesoamericanas. Fue ver por primera vez que alguien en el presente podía replicar lo que se creía perdido. En esa misma época empezó a tejer su red. Se suscribió a Flinknappers Exchange y cuando esta revista desapareció, la reemplazó con el Flinknapping Digest. Era su forma de mantenerse conectado a una comunidad que, aunque lejos, hablaba el mismo lenguaje de la roca. Poco después, se contactó con Barbara Pardee. Ella había desarrollado un tópico que para cualquier tallador es un antes y un después: el tratamiento térmico de la materia prima. Esa información era una pieza clave.
como usar el calor para mejorar la fractura, para domar el material antes de tallarlo. Para la década de 1980, Nami ya era diestro. Manejaba las técnicas de presión, de percusión, incluso lograba un adelgazamiento bifacial. Ya no solo leía, sino que estaba iniciando sus propios experimentos. En 1981 publicó su nota introductoria sobre la arqueología experimental. Básicamente estaba inaugurando el tópico en estas latitudes. Pero con el tiempo empezó a buscar algo más, un marco conceptual. Quería insertar esos instrumentos en sistemas socioculturales reales. Buscaba trascender esa muletilla vacía que se repetía en las aulas. Detrás de cada artefacto hay un hombre. Pero con el tiempo, al trabajar la piedra y vivir la experiencia de lo que significaba confeccionar estas herramientas, llegó a una conclusión lógica. Los artefactos son mucho más que una descripción técnica en un catálogo. Empezó a discutir la naturaleza del conocimiento tecnológico, empezó a comprenderlo. Una vez lista su tesis de licenciatura, Nami consiguió una beca para viajar a Estados Unidos. Iba a comprar colecciones, los proyectiles tipo Folsom o Clovis de las grandes llanuras con nuestras cola de pescado o fel sudamericana. Ciencia pura y dura. Pero allá conoció a Everett Callahan, alguien a quien admiraba profundamente no solo por su experimentación, sino por algo que él llamaba arqueología viviente. Y eso sí que era ir un paso más allá. La arqueología viviente consistía en irse a vivir al campo, a la naturaleza más salvaje, y subsistir solo mediante técnicas tradicionales: cazar, recolectar, construir. No era un fin de semana de vivac, era una fractura en la forma de vida de alguien urbano. Era la teoría hecha supervivencia. Allá también se reunió con Joe Davil, un especialista en técnicas de supervivencia tradicionales, para luego enfocarse de lleno en su trabajo doctoral. Experimentos comparativos entre varios modelos de puntas norteamericanas, las Folsom y las Clovis, y las cola de pescado, además de estudiar la secuencia de reducción. La conclusión fue clara. Los tipos analizados son diferentes. Cambia la forma del producto final, pero sobre todo cambian los pasos para obtenerlas, especialmente en las etapas finales y en cómo se preparan las preformas. Es un detalle vital, porque hasta ese momento la academia insistía en vincular las colas de pescado sudamericanas con la tecnología Clovis del hemisferio norte. En su tesis doctoral del año 2000, Nami desarrolló la manufactura de proyectiles fel, con y sin adelgazamiento bifacial. Propuso una secuencia de trabajo donde ese adelgazamiento era indispensable, aunque en ese entonces el registro arqueológico de la Patagonia era esquivo y aportaba pocos datos para contrastar sus hipótesis. La técnica funcionaba, pero la historia todavía no se revelaba. Nami no se quedó con la duda, viajó a Uruguay y a Ecuador para analizar materiales regionales con estas mismas características, lugares donde el registro arqueológico sí había hablado, donde sí se habían hallado proyectiles fel o cola de pescado, que para el caso es lo mismo, en todos sus estados: manufactura, uso y descarte. Su propuesta experimental se confirmaba. No solo eran elucubraciones en un taller, la evidencia estaba a la vista en el registro, no había margen de error. Después de décadas de trabajo intelectual y sobre todo eminentemente práctico, la arqueología experimental finalmente era aceptada
en el extremo sur de América. Dejó de ser una curiosidad para convertirse en una subdisciplina arqueológica con autonomía insoslayable. ¿De qué nos habla este paper? ¿De qué nos sirve esta pieza de información en el mundo en que vivimos hoy? Nami nos demuestra que el término complejidad es muchas veces un desprecio a lo útil, a lo adecuado, a lo práctico. Nos muestra que la ciencia sin acción son solo palabras lindas, sí, pero vacías. Palabras que nunca se manchan con el barro del terreno. Sus objetivos son científicos, interpretar el pasado a partir de la acción presente. Y yo creo que ahí es donde encuentra su límite. No es su obligación superarlo, por supuesto, pero nos da un pie para ir un poco más allá. Por un lado, hay que dejar en claro que la arqueología experimental no se reduce solamente a la piedra. Todo aspecto de la vida material de los que estuvieron antes que nosotros puede analizarse con este método, pero sobre todo, comprender el pasado no es su único valor. La arqueología experimental puede brindarnos un boceto de cómo recuperar algunos gestos de nuestra autonomía, ampliar nuestra experiencia práctica, solventar emergencias, darnos opciones. Aprender a dialogar con la materia es lo que nos separa de la dependencia absoluta. Es entender que incluso, aunque el mundo no se vaya al carajo, saber nos hace libres. Nos vemos en el monte. Listo.